de I.O. Monterrey para el mundo. Esto es Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Desde Monterrey, el corazón industrial de México, conectamos mentes emprendedoras con el mundo. Cada episodio es una invitación a descubrir los aprendizajes, retos y secretos de los grandes visionarios de I.O. Monterrey. Esto es una guía para quienes están cambiando el juego. Ponte cómodo, súbele al volumen y prepárate para ser inspirado. El momento de transformar al mundo comienza aquí y ahora. Esto es Regio Talks. Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de I.O. Monterrey Regio Talks para el mundo. Hoy tenemos un gran invitado, Jesús de la Garza. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, gracias, Aldo. ¿Te Gracias puedo por la decir Chuy? invitación. Sí, claro. Ok, gracias. Hoy, ¿cómo te sientes hoy? ¿Amaneciste el lunes cómo? Muy contento. Contento. Fíjate que el fin de semana estuve aquí en Monterrey ayer y estuve descansando muy bien. Acabé de leer un libro, empecé a leer otro libro, entonces estoy con todo el ánimo hoy. Ahorita antes de grabar me platicabas un poquito ahí de tu itinerario de la semana pasada, Sí. que andabas para arriba y para abajo, Sí. mentalmente, con energía. ¿Cómo le haces para estar con esa dinámica? Bueno, lo que he estado haciendo de los últimos tiempos para poder tener la pila es que tomo breaks en el día. Okay. Me doy cuenta, me tomo un break a mediodía regularmente y me tomo un break en la noche. Y esos breaks es como me reconecto, pienso que es lo que sigue, cómo estuvo la mañana, cómo estuvo la tarde, y me reconecto, como un reset. Y que en ese break descansas, haces una siesta. Contemplo, es un tiempo para mí, reviso cuáles han sido mis pensamientos. Básicamente lo que estoy trabajando es en los pensamientos. O sea, qué pensé en la mañana, cómo me fue en la mañana, qué podía mejorar para en la tarde, y tomo esa. Y eso me ha ayudado mucho a hacer el reset. Y la otra ventaja que tengo es que en los aviones duermo. Todavía no despega el avión y ya estoy dormido. Sea un viaje corto, un viaje largo, para mí el avión me doy cuenta que es como un tiempo de siesta. El sueño es importante para la dinámica que tienes. Sin duda. Sin duda. Ok. Oye, Chuy, el tema de emprendedor. ¿Cómo empezaste a ser emprendedor? Estamos en una comunidad de emprendedores y siempre hay un clic o un momento donde uno hace ese cambio a emprender. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo llegaste a ser un emprendedor? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, tengo 62 años y yo me recibí a los 21 años. Y cuando me recibí a los 21 años de la carrera, yo lo que quería era tener mi propio negocio. Eso siempre lo tuve yo desde muy joven. Entonces mi papá en aquel tiempo tenía una fábrica muy grande de adhesivos, y era una fábrica grande. Y él quería que yo trabajara en esa fábrica. Y yo nunca quise trabajar ahí porque dije, yo quiero tener mi propio negocio, aunque sea más pequeño, pero yo quiero tener lo mío. Entonces, mi papá tuvo en aquel tiempo una buena idea que ahora es muy común, pero hace más de 40 años no era tan común, que me dijo, mira, escoge a 2 personas más grandes que tú que te ayuden a hacer un plan de vida. Y entonces escogí a 2 mentores que me ayudaron a hacer un plan de vida a los 21 años. Entonces ese plan de vida decía, bueno, yo quiero ser emprendedor, quiero tener mi propio negocio. Y ellos me enseñaron que para poderlo hacer con éxito, había que tener una etapa de planeación. Entonces me dijeron, bueno, si quieres ser exitoso, porque de por sí el tema de emprendedurismo es un volado, digamos, entonces vamos a tratar de que no sea 50-50, sino que sea un poquito más de posibilidades de éxito. Hicimos un plan a 10 años, de los 21 a los 31, en el cual incluía hacer una maestría, la cual hice, y empezar a trabajar en cosas que me gustaban. A mí me gustaba en aquel tiempo la exportación de cosas, cuando en ese tiempo México estaba cerrado a la exportación, o sea, no exportaba nada. Entonces yo siempre creía que México podía exportar. Entonces me especialicé mucho en el mercado exterior. Y entonces empezamos con ese plan y lo seguimos al pie de la letra. De cuenta era estudiar una maestría y luego trabajar en una compañía grande. En ese tiempo fuera el Grupo Alfa, una de las empresas del Grupo Alfa, donde me encargaron de exportar materiales para Caterpillar.
Entonces tenía eso. Pero al mismo tiempo, antes de empezar ahí, exportábamos unos sueros que venía de la sangre de los fetos de las vacas. ¿Se da cuenta? Era suero fetal bovino, se llama el término técnico. Lo exportábamos a Estados Unidos para el desarrollo de vacunas. Y luego era un negocio que teníamos mi hermano y yo. Y luego mi papá se quiso meter al negocio. Tuvimos ahí unas diferencias. Yo me salí y empecé a trabajar en el Grupo Alfa con este proyecto de Caterpillar para exportación. Y luego de un tiempo, pasó un tiempo ahí y mi jefe, que era de ahí de la empresa esta de Alfa, se vino a otra empresa del Grupo Alfa, que era la más exitosa del grupo, Galvac, y me contrataron como la persona encargada de abastecimientos. Entonces, en ese tiempo había que importar acero. Entonces, ya tenía la parte de exportación, había trabajado 5 años en la parte de exportaciones y luego me pusieron en la parte de importaciones. Entonces, me tocó desarrollar una base de proveedores a nivel mundial para traer acero a México, lo cual era difícil porque nadie traía acero a México, todo el acero era de aquí. Entonces, con esa plataforma que trabajé ahí 5 años, viajé por todo el mundo desarrollando los diferentes molinos y al final de cuentas desarrollé 4 y dejé ahí esos 4 y por un movimiento organizacional decidí salirme y uno de esos 4 molinos me ofreció la representación. Entonces, a partir del 94 empecé a representar esta compañía del acero que en aquel tiempo se llamaba British Steel y luego cambió de nombre a Corus y luego de Corus ahora Tata Steel. Entonces, desde hace 31 años, ahora en abril cumplo 31 años de representarlos. Y estoy en el negocio del acero desde 1987. Okay. Entonces, esa es la parte del acero, ¿verdad? Y entonces empecé siempre con eso, con el plan de vida, que en aquel tiempo era algo muy rimbombante y ahora es más común para los chavos, lo cual creo que es importantísimo. Entonces, lo seguí al pie de la letra. Entonces, yo empecé el negocio cuando era el plan, después de haber trabajado en las exportaciones en un grupo grande, en las importaciones en un grupo grande, y luego ya me aventé a tener mi propio negocio. Ahorita, para hacer un poquito eso de énfasis del plan de vida, sí. A veces el emprendedor inicia pues como puede o por necesidad o sí. por un reto o para hacer el trabajo, no sé, por diferentes circunstancias. ¿Qué tanto te ayudó a reducir a lo mejor errores o a cortar el tiempo de emprender esos mentores, ese plan de vida, esa estrategia que al final creo que te ayudaron a diseñar una estrategia? ¿La ves como algo que ahorita es imprescindible para un emprendedor? Claro, porque en ese plan de vida te estoy platicando el negocio que fue exitoso del acero, pero en ese tiempo también incursioné en negocios que no fueron exitosos. Pero era como prueba y error, prueba y error, prueba y error. En tal manera que fui aprendiendo cosas pensando en que cuando pegara el negocio grande, digamos, pues no me iba a ir tan mal. Entonces así fue como ir ensayando. Sí. ¿Verdad? Hay otra cosa que te apasiona, y ahorita me estás platicando, el tema del coacheo. Sí. Y el coacheo a veces es una palabra que está un poquito... que a veces la gente no entiende que es un coach. Sí. Y me hablabas de 4 cosas que ahorita tú ayudas a la gente. Entonces, es otro emprendimiento, es otro camino. Sí. Y creo que en eso, cuando hablamos contigo, se te ve la energía diferente que lo platicas de otra manera. Entonces, sí, claro. Ese emprendimiento, ¿qué es y cómo ayuda a la gente? Sí, mira, bueno, ahí también tiene que ver un poco entrelazado la historia que tengo con EO. Yo tengo este año, en febrero, este mes de febrero, cumplí 26 años de ser miembro de EO. Entonces, tengo 26 años de ser miembro activo. Y en esa aventura, digamos, en ese periodo de tiempo, al mero principio, hace 22 años por ahí, había mucha incomodidad de que en los foros era como un grupo o un espacio donde se juntan estas personas y tienen sus juntas mensuales y tienen todo un protocolo. Había mucha incomodidad porque venía una persona de Estados Unidos a enseñar los foros y la persona esa estaba muy topada de tiempo y entonces
te tardabas hasta 6 meses en programar un entrenamiento de foros o un entrenamiento de moderadores. Entonces había mucha inquietud de la membresía, decir, oye, ¿por qué no traemos a alguien que sea mexicano, que hable español y que todo en inglés? Porque en inglés todo ese tema. Entonces abrieron la convocatoria y apliqué. Entonces yo fui el primer entrenador de foros de habla hispana. Y luego, poquito después de mí, se certificó otro cuate de Guatemala. Entonces fuimos los 2 primeros hablando en español. Y a través de los foros me di cuenta de que me gustaba mucho ver cómo la gente se transformaba. O sea, cómo a través de una conversación se podía influir en el comportamiento de las personas. Y eso me empezó a fascinar. Entonces empecé a estudiar lo de foros. Para que tengas una idea, ahorita después de 22 años de ser entrenador de foros, he dado más de 1000 sesiones en el mundo. Entonces he trabajado prácticamente en todo el mundo y me he dado cuenta de cómo a través de una conversación la gente puede cambiar su comportamiento y eso me ha fascinado. Entonces, después de que empecé con eso, dije, bueno, me empezó a gustar esa parte y a observarla. Y entonces empecé a estudiar psicología. Entonces, cuando cumplí 40 años, dije, quiero estudiar algo que ya no sea negocio, sino que sea otra cosa. Y empecé a estudiar psicología en un programa muy interesante que estaba... Cuando yo era joven, el ser becado era como algo no tan bien visto. Y cuando ya crecí, cuando me becaron en la UR, me sentía muy orgulloso. Entonces, como que me cambió el concepto de la beca. Entonces, me becaron en la UR para estudiar psicología. Y estudiaba psicología en un programa que era todos los lunes, que era un programa semipresencial. Era los lunes, ibas a clases y trabajabas en la semana y cada lunes ibas. Entonces empecé. Y luego en el 2006 me invitan a participar en el Board Global de EO. Entonces, a partir de ahí dije, no puedo seguir con el programa de psicología, porque era mucho viajar. Entonces, suspendí el programa de psicología y me metí de lleno al Board Global de EO. Esto fue en el 2006. Yo estuve en el Board Global de 2006 a 2009. Era cuando todavía había 2 organizaciones, que era YEO o IEO y WEO. Okay, a mí me tocó el último año donde se fusionaron. O sea, a mí me tocó el primer año donde fue EO. O sea, a mí me tocó esa transición de las 2 a una, esa fusión. Y entonces suspendí el programa de psicología y cuando acabé el Board Global les acepté la posición, la invitación, siempre y cuando dije no quiero que me quiten lo de los foros, porque si me quitan lo de los foros, entonces no quisiera hacerlo. Entonces, regularmente a donde iba de consejero, pues hacía un entrenamiento de foros y entonces me di cuenta de que, bueno, eso es algo, me dio oportunidad de conocer el mundo, ¿verdad? Y entonces... regresando de ese programa, habían cambiado el programa de los lunes a los sábados. Y el sábado no me acoplé. No me pude acoplar. No me pude acoplar con el sábado. Entonces empecé a investigar alternativas y di con una maestría en la Ibero. Una maestría que se llama orientación psicológica, que en inglés se llama counseling. Y entonces me aceptaron en la maestría y con esa maestría me convertí en terapeuta. Fue una maestría que hicieron nada más una vez y ya la quitaron. Entonces aproveché esa coyuntura y entonces me gradué de esa maestría. Y entonces esa maestría me ayudó a tener un poco más de fundamento teórico de lo que yo ya me encantaba, que era el comportamiento humano y cómo a través de una conversación se puede cambiar el comportamiento humano. Entonces empecé a trabajar después de la maestría, que la especialidad la hice en grupos. Por un lado trabajaba con los foros, pero por otro lado empecé a trabajar con grupos que necesitaban ayuda. Por ejemplo, trabajé 2 años con sobrevivientes de violencia. Trabajé un tiempo con la gente de los Alcohólicos Anónimos. Trabajé un tiempo con la gente de la Al-Anon, que son los parientes de los alcohólicos. Y más recientemente he trabajado con un centro de rehabilitación de drogas para menores de edad. Entonces empecé a probar unas técnicas de terapia en esos grupos. Y dije, bueno, ¿cómo puedo aplicar estas técnicas terapéuticas en la práctica de negocios? Entonces empecé a sacar elementos de esas prácticas a la parte de negocios y a raíz de ahí empecé con esta idea de ponerlo ahí.
en práctica en Monarch Leaders, que es el siguiente emprendimiento que tuve. Al mismo tiempo estaba pasando un programa que se llama EMP en EO, en el MIT, Entrepreneurial Master Program. Y yo en ese tiempo, me gradué en el 2018, lo hice de 2015 a 2018. Yo decía, bueno, pues ya con el negocio del acero me voy a ir retirando poco a poco y ya estoy listo, como dicen los americanos, para irme a la pasta, ¿verdad? A pastar. Y en realidad lo que pasó en ese periodo de 3 años, me dijeron mis compañeros del programa, me dijeron, no, métete a esto, tienes mucho que ofrecer en esta parte, etcétera. Entonces fue donde empecé a desarrollar lo de Monarch Leaders. Y ahí en Monarch Leaders, entonces ahí es donde combinamos estas 4 disciplinas. O sea, se combina el coaching, el mentoring, el counseling y el consulting. Entonces es como le llaman los americanos un one-stop shop. O sea, en un solo lugar podemos manejar las 4 disciplinas. ¿Y este counseling está enfocado a emprendedores, empresarios? A negocios, exactamente. A líderes de negocios. Sí, exactamente. Y también tengo una base importante, Aldo, porque estoy convencido del servicio. Yo doy entre 10 y 15 horas al mes pro bono. Entonces, a gente que no puede pagar el servicio, que no puede pagar la consultoría, yo les doy horas y me comprometo con ellos con la misma calidad que las cobradas. Pero para mí el servicio es fundamental. Entonces, ¿y ese pro bono es para igual líderes o ya cualquier persona? No líderes, pero sí depende, por ejemplo, casos muy especiales, muy específicos que me interesa apoyar, entonces sí los tomo, pero siempre tengo un portafolio de horas pro bono, ¿verdad? Hablando un poquito de foro, creo que tú eres la persona indicada para tema de foros. Gracias. Yo soy nuevo y habemos tenido, hablando de Monterrey a lo mejor, o el que nos escuche, gente nueva, o gente que ya tiene tiempo y esa parte del foro. O sea, vamos a un foro, hay un mecanismo o hay una guía, un framework. Yo no sé si la comunidad de IO sepa usar la herramienta como es. Platicando con gente que tiene muchos años, es una herramienta muy potente y creo que los emprendedores necesitamos un espacio como ese, pero a veces se malinterpreta o no entendemos que es un foro. Pensamos que es ir a platicar, pensamos que nos van a aconsejar, pensamos que es un consejo, como esto es un consejo en tu empresa. Yo te quisiera pedir si nos puedes explicar el concepto del foro y a la gente que esté en NIO o a alguien que le interesa estar en NIO, que le vea el valor, porque a veces no estamos muy acostumbrados a compartir o nos da miedo compartir ciertas cosas y pues creo que tú eres la persona indicada para saber que pues nos podemos enfermar o podemos reaccionar de diferente manera con las emociones que no liberamos. Entonces, el foro sí, ¿qué es el foro para nosotros? Muchas gracias por la pregunta y claro, con mucho gusto trataré de explicar. Mira, yo defino el foro como un espacio donde nos podríamos mostrar transparentes. El tema es que no estamos acostumbrados a mostrarnos transparentes. Entonces, este espacio, para que yo me muestre transparente en un espacio, tendría que tener ciertas piedras angulares. Una es la confidencialidad, por supuesto, porque si yo me voy a mostrar transparente con algo, pues necesito estar con la seguridad de que la información se va a contener en este espacio. Entonces, la confidencialidad es una parte. La responsabilidad personal es otra parte. Es decir, oye, me comprometo a venir preparado, me comprometo a estar presente, me comprometo a estar atento con lo que pasa en este espacio. Y el otro tiene que ver con tratar de evitar, dentro de lo posible, dar opiniones. Y este pilar creo que es el más difícil de lograr, porque regularmente estamos acostumbrados a dar opiniones y estamos acostumbrados a resolver problemas. Entonces, en este espacio del foro, lo que se trata de evitar es resolver problemas y lo que se trata de promover es acompañar a la persona. Entonces, si hay un mantra dentro del foro, sería que en el foro confiamos en la habilidad o capacidad de cada uno en resolver sus propios problemas. Entonces se vuelve un tema de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, si yo confío en tu habilidad de resolver tus problemas, pues no tengo por qué decirte qué hacer.
El tema es que si yo no confío en tu habilidad de resolver tus problemas, entonces te voy a decir qué tienes que hacer. Y entonces esta parte es la más difícil de entenderlo. Entonces, cuando hablamos de esta parte, decir, oye, lo que vayas a compartir, compártelo en primera persona y en pasado, es decir, desde algo que te pasó a ti o una emoción que tú sientes o una resonancia que te dio esta narrativa. Esa parte de la resonancia, sí. ¿Qué es? O sea, que es una resonancia cuando estás en el foro. ¿Qué sí. energía es? Es como, primero tienes que estar con escucha atenta, porque si no, no hay resonancia. Y la resonancia tiene que ver con algo que te mueve a ti. Haz de cuenta, escuchando una narrativa tuya, me resuena a cuando a mí me pasó esto, que no necesariamente tiene que ver con la situación ni con la emoción. Entonces, la resonancia es como la evolución del foro. Digamos, yo le llamo versión 3.0, que es lo que estamos empezando a rascar ahorita y ha tenido pues un poco de éxito en unas partes y un poco de resistencia en otras. Entonces, está un poquito, sí, cultural y controversial, porque la resonancia así está soltando completamente las manos de la situación. Es decir, estoy confiando plenamente en tu criterio. Y entonces muchas veces nos cuesta trabajo soltar, ¿verdad? Sobre todo con la gente que está más cercana a ti. Entonces, cuando estamos enganchados con el resultado final, nos cuesta mucho trabajo soltar. Entonces, el fundamento de esto tiene que ver con la empatía. Y la empatía tiene que ver con acompañar. O sea, si hay un verbo que define la empatía, es el acompañar. Entonces, te voy a acompañar, Aldo, a donde tú decidas ir. El tema es que si tú decides irte al barranco, yo me voy contigo al barranco. Y yo digo, no, Aldo, no te voy a dejar ir al barranco porque, espérate, mira, yo ya fui al barranco. Pero no, la idea es, te acompaño hasta donde tú decidas ir. Y el cuarto pilar de este espacio tiene que ver con la vulnerabilidad, que le llaman los americanos. A mí no me gusta usar mucho la palabra vulnerabilidad porque la vulnerabilidad tiene una connotación de debilidad, ¿verdad? Nuestros políticos han utilizado ese término como algo de los grupos vulnerables de la sociedad, etcétera, etcétera. Lo que se busca, si la vulnerabilidad te da una idea de debilidad, lo que se busca es transparencia. O sea, mostrarme transparente en este espacio. El tema es que regularmente no nos mostramos transparentes con nadie porque nos da miedo dejar esta armadura que tenemos que nos hace efectivos o eficientes como líderes o como dueños de negocio, o como papás o como esposos. Tengo esta armadura que me cubre, pero el dejarla a un lado y llegar al foro de esta manera, pues despierta una sensibilidad que no estamos acostumbrados. Y eso es lo que se busca en el foro. Entonces, con esos 4 elementos, lo que se busca es que la persona tome acción de lo que aprende ahí, confiando en que la persona tiene su propia decisión y su propio criterio para resolver sus problemas. Entonces, lo que se platica de ahí es muy importante que se tomen acciones. Y entonces, la resonancia entra en esa parte. Es un efecto, le llaman los americanos ripple effect, que no he encontrado una palabra para traducirlo en español, pero es un efecto de onda. La resonancia genera esa onda. Cuando estás en un foro, hay un término que es el 5%. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito del 5%? Sí, claro. Te voy a platicar un poco de historia del 5%. Durante el COVID, en NEO hacen un retiro anual de entrenadores de foros. Somos como 60 entrenadores o 60 y tantos. Pero durante el COVID no podían hacer el grupo de 60 porque no había dónde juntarse por 2 años. Entonces hicieron una cosa que le llaman pods, que son grupos de 5. Entonces a mí me tocó estar con 5, éramos 4 más, éramos 5 personas en un lugar en Nashville, rentamos una casa y ahí nos juntamos. Y una de estas 5 es la persona que inventó el 5%. Entonces estábamos haciendo una carne asada, yo no como carne, pero estaba haciendo un atún, estábamos en el asador. Y entonces estoy con él ahí en el asador y le digo, oye, te felicito por tu concepto del 5%, es famoso mundialmente. Y me dice, muchas gracias, muchas gracias. Pero a mí no me gusta. Y entonces dije, a ver si no me quema el steak. no me lo quemó, no me lo quemó. Sí. Y le expliqué por qué no me gusta. Y la razón que se lo expliqué a él es por eso te lo estoy explicando a ti. El 5%,
a veces tenemos el concepto equivocado de que es un evento que me pasó en el mes. Entonces, cuando la persona gancha el 5% con un evento externo, es cuando el 5% se malinterpreta. Lo que estamos hablando del 5% son cosas que yo sé de mí que nadie más sabe de mí. Hablando de la ventana de Johari, de la parte abierta, escondida, ciega y desconocida. El 5% tiene que ver con algo que yo sé de mí que nadie sabe de mí. ¿Verdad? Bueno, eso está pasando adentro de mí. Yo le llamo en inglés intimacy. Cosas que están pasando adentro de mí que nadie sabe de mí. Y ahí te voy a dar un dato duro, Aldo. Tenemos en promedio 60,000 pensamientos al día. ¿Ok? De los cuales el 80-85%, dependiendo de los autores, dicen que son repetitivos. O sea, estás hablando de que pensamientos nuevos habrá 12,000. Ok. Esos 12,000 pensamientos nuevos, regularmente no los platicamos con nadie. Hay cosas de ahí que no los platicamos con nadie. Y lo que estamos diciendo es, oye, trae al foro cosas que nadie sepa de ti. No estamos hablando de un secreto de la niñez, ni de un secreto de tu juventud. Yo tengo 25 años con mi foro y créeme que después de 2 años se nos acabaron los secretos. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de cosas que están pasando dentro de mí. Entonces, con estos datos duros de los 60,000 pensamientos diarios, yo platico un poco con mi esposa, cuando dice, estoy pensando en ti, y bueno, pues cuando menos uno de 60,000. Quisiera tener ese privilegio. Sí, uno. ¿Verdad? No es un halago, sino bueno, qué bueno que estoy dentro de uno de esos 60,000. Entonces ella se ríe y me dice, no, son más, pero bueno, siempre es un debate. Entonces lo que estamos hablando de la parte escondida tiene que ver con que cosas que yo sé de mí que tú no sabes de mí, o que la gente no sabe de mí. Y seguramente son cosas internas. Bueno, y esa parte, para que la puedas sacar y para que puedas cambiar ese porcentaje de pensamientos repetitivos, el antídoto es la calma y la reflexión. Entonces, regularmente, si estamos en un momento de calma, que es lo que te decía yo que hago 2 veces al día, estoy en un momento de calma, reflexiono qué pensé en la mañana, reflexiono cómo me fue en la mañana y qué voy a hacer en la tarde y qué voy a pensar en la tarde. Entonces, en la forma que estoy en calma es en la forma en que mis pensamientos cambian. Y si le metes un doble clic a eso de la calma, Aldo, tiene que ver con la respiración. En la forma en que yo respiro y mi cerebro se oxigena, es en la forma en que mi percepción de la realidad cambia. La realidad no cambia, la realidad es la misma. Lo que cambia es mi percepción de la realidad. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Hay un paradigma a veces en el medio de los emprendedores que no te puedes detener, que tienes que avanzar, que tienes que dar 24 horas, o una frase que no hay crisis que duren 2 turnos. No creo que cómo va esa frase. Pero creo que como emprendedor a veces nos olvidamos de parar. A veces vamos en neutral o en cuarta, en quinta o la velocidad. Y creo que esa parte que dices de párate, respira, piensa, no la hacemos. Bueno, mira, nomás para concluir el tema de la parte escondida. Entonces, lo que se busca al foro, cuando yo le llamo a esta parte del 5%, yo prefiero usar la ventana de Johari en la parte escondida. Son cosas que están pasando dentro de mí. A eso le llamo yo como traer alta calidad de materia prima al foro. Okay. Eso sería un ejercicio de reflexión. Sin reflexión y sin calma no puedes llegar a esa parte. Entonces es necesaria la preparación y la calma. Ahora, en la parte de la carrera, sí, gran parte del tema tiene que ver con que si estamos muy apurados, nos puede pasar que cuando nos damos cuenta, yo les pongo la analogía cuando estoy trabajando con la gente, es si tú sembraste melones y cosechaste sandías, en algún momento dado no te diste cuenta que las semillas que sembraste eran sandías. La realidad te está diciendo que sembraste sandías, pero tú creíste que sembraste melones. Bueno, entonces, en esas prisas a veces creemos sembrar melones. Y cuando cosechamos sandías. ¿Y qué pasó? Pues yo no esperaba esta solución. Entonces, lo importante de eso es entender que la calma te da. Pero el tema es que a veces entendemos que la calma nos quita.
¿verdad? Y hay un temor a reflexionar, hay un temor a calmarnos, porque creemos que haciendo o moviéndonos avanzamos. Y sí, es cierto, avanzas. El tema es para dónde avanzas, ¿verdad? O sea, lo importante es hacer como checks. A mí me pasa que ya tengo esta práctica tan hecha que cuando no la hago, mi cuerpo me demanda, ¿verdad? O sea, me exige. O sea, ¿cómo me exige? Pues estoy muy cansado, por ejemplo. Yo regularmente no estoy cansado. Pero cuando estoy muy cansado, que mi cuerpo me siente cansancio, es porque no he hecho estos breaks. Es porque no he... O sea, empiezo a notar esa parte. O me da gripa, por ejemplo. Que a mí no me da gripa. Regularmente nunca me da gripa. Y entonces me da gripa. Eso es un indicador de que mi cuerpo me está diciendo, oye, te está faltando la reflexión, te está faltando la calma. ¿Verdad? Después de 26 años en NIO, sí. Si tuvieras un grupo de emprendedores, yo admiro a las personas que tienen esta cantidad de años en una organización, porque uno piensa que en una organización a veces llegas a un tope o se acaban los recursos, se acaban las herramientas o los productos. Yo escuché que había 30 y tantos productos de IO. Entonces, ¿qué le dirías a un emprendedor que ha escuchado de IO, que le han platicado de IO, que no se ha animado a ir a un evento, un test drive, o que le piensa demasiado a unirse a una comunidad donde, bueno, está el foro, que ahorita acabas de, por encimita, creo que es una plática de horas que podemos tener aquí? ¿Qué le dirías a una persona que dé un paso hacia adelante y que vea IO como una ayuda, no como algo de networking? O sea, es parte de, ¿verdad? Pero, o sea, ese engagement con el foro. Sí, mira, yo tengo por política personal y política de nuestro foro de ir a un evento internacional cada año. Entonces siempre estoy en un continuo aprendizaje. Este año fiscal, digamos, de julio a junio, me tocó ir a Colorado al evento de la zona oeste de Estados Unidos, al Alchemy, y voy a ir al programa de Oxford ahora en mayo. Entonces, cada año estoy viendo qué programa voy, a qué evento voy, qué voy a aprender, etc. Entonces, siempre tengo esta parte de aprender continuamente. Para mí, el estudiar y el aprender es algo que es parte de mi vida y es algo que quiero hacer. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien que está indeciso en entrar o todo eso? Bueno, que en NEO hay recursos de alta calidad educativa y hay gente... me ha dado a mí la oportunidad de conocer a mentes muy brillantes, que de otra manera no las hubiera podido conocer. Entonces, tener acceso a gente que tiene mente muy brillante y acceso a recursos educativos que yo no podría hacer por mí mismo. Entonces, esa combinación me hace un mejor emprendedor, me hace una mejor persona, un mejor padre de familia, un mejor ser humano en general. Entonces, yo les diría que si están dispuestos a meterse a esta dinámica de aprendizaje continuo y de codearte con gente más brillante que tú, pues entonces esta es la comunidad adecuada. El lugar indicado. Oye, aparte de tus breaks que haces en el día, ¿qué haces que te desconecte totalmente de ser emprendedor? ¿Caminas o ejercicio? No sé, ¿qué te desconecta y que el unplug famoso? Mira, te voy a platicar varias cosas, pero tengo como 1 año y medio de estar practicando haciendo una práctica que mi esposa al principio le llamaba la atención y ahorita ya como que no tanto, ya se acostumbró. Pero empecé a hacer una práctica de practicar la muerte. Okay. Entonces, haz de cuenta, en la noche, cuando me voy a dormir, digo, me voy a morir. Entonces me muero y despierto en la mañana y digo, mira, ya regresé. Y al principio de esa práctica, Aldo, me llamaba mucho la atención que no me podía morir a gusto. Tuve que poner mi testamento en orden, tuve que poner los seguros de gastos médicos en orden, pedir algunas disculpas, decirle a personas que las quiero. En la forma en que empecé a tomar acción en eso, me fui poniendo en el punto donde me podía morir más tranquilo. Entonces, la vez pasada me preguntaban en otro podcast que si tenía una rutina diaria. Ya ves que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Yo no, yo me muero en la noche, me despierto en la mañana con la idea de que a ver qué me va a ofrecer el día, a ver qué me va a ofrecer la vida. Entonces, esa es una parte que hago diaria.
o intento hacerlo diario. Y me da una perspectiva diferente, porque haz de cuenta es como, estoy empezando de nuevo, es como un reconectarme, y eso me da energía. Y por otro lado, leo mucho, me gusta mucho leer y estudiar. Ahorita estoy haciendo una certificación de salud mental en Estados Unidos y voy a Oxford. Y el otro hobby que tengo es la buceada. Hace 2 semanas me certifiqué de algo que se llama Sign Mount, que son bucear con 2 tanques. Entonces fui a certificarme de eso. Y la buceada es lo que trato. El año pasado lo hice 6 veces, este año quiero hacerlo 10. Entonces cada vez estoy tendiendo más a ir a bucear. Y esos 3 o 4 días son completamente como que un reset, ¿verdad? Y, por ejemplo, antes de esta semana tan así intensa que tuve, había ido 2 semanas antes a bucear, entonces todavía traigo oxígeno de esa buceada. Entonces, como que me desconecto un poquito y me vuelvo a conectar, pero trato de hacerlo como una vez cada 2 meses en la parte de buceo, pero diariamente y luego con la práctica esta en la noche. O sea, trato de hacerlo todos los días. Oye, si quisieras o pudieras compartirle a nuestros compañeros una herramienta, un podcast, un libro, algo que en las últimas semanas te ha ayudado a ser mejor como persona, como emprendedor, ¿qué nos recomendarías? Bueno, mira, últimamente he estado siguiendo a los estoicos, en la filosofía estoica, que sí tiene sus ventajas y tiene sus bondades, pero también tiene sus downfalls. Pero yo a la gente que le gusta la parte de YouTube y todo este tema, hay mucha documentación de los estoicos y creo que la filosofía estoica tiene un fundamento muy práctico actualmente. Los griegos tienen esa ventaja de que tuvieron tiempo para pensar en toda la parte del comportamiento humano, ¿verdad? Tenían tiempo para hacerlo. Entonces, los estoicos es una parte que trato de practicar. Este tema de la muerte en parte viene de ahí. Y bueno, estaba estudiando ahora, por ejemplo, he estado pensando, hace días, estaba yo en la mañana pensando en cómo a veces confundimos las constantes con las variables. Es decir, una constante en matemáticas se trata de una manera y una variable se trata de otra manera, ¿verdad? Bien. Entonces dije yo, bueno, a veces yo me confundo y trato una variable como constante en la vida y una constante como variable. Cosas que yo creo que son constantes en realidad son variables. Okay. Como la salud, por ejemplo. Okay. ¿Esa es una constante o es una variable? Pues es una constante cuando la tienes, pero no es una variable cuando no la tienes, entonces no es constante. O la relación de pareja, por ejemplo, es una constante cuando la tienes bien, pero cuando no la tienes es una variable. Entonces habrá que tratarla como variable, no como constante. Depende del momento. Entonces esa parte de las variables y las constantes creo que es un pensamiento que he traído y viene un poquito parte de los estoicos, ¿verdad? Y la otra cosa que he estado pensando, y sobre todo ahora en Año Nuevo y en esta parte, es el tema de la ambivalencia. Okay. Cómo la ambivalencia juega un papel en la vida diaria de las personas. O sea, soy ambivalente en el sentido de que, oye, quiero perder peso, pero me desayuno un brownie. Entonces es una ambivalencia. Entonces, ¿por qué me como el brownie y no el peso? Y no bajo de peso. Bueno, entonces eso junto con la fuente de pensamientos diarios es algo que me ha estado intrigando estos días. Es decir, a ver, ¿por qué me ganché con este pensamiento teniendo 12,000 opciones? ¿Por qué me ganché con esta idea que si tengo tanto? O sea, entonces en eso he estado trabajando estos días. Qué interesante. En eso me ocupa, eso es lo que me ocupa. Entonces, cuando me dices un podcast, un libro, pues sí, en parte de los estoicos, una parte de acá, pero en general estoy pensando en este tema, en estos temas, unas combinaciones de cosas. Oye, muchas gracias. Creo que hay que profundizar en otras cosas en otro episodio, porque todo el tema del foro y esto de los estoicos es de más profundidad. Entonces, te queremos agradecer por el tiempo. Gracias. Y en el tema de foros creo que eres una de las personas referencias, que yo tengo un poquito, pero que nos está ayudando bastante y ocupamos ahorita en esta situación en la parte del foro. Entonces te queremos agradecer por el tiempo. Gracias, Aldo, gracias por la invitación. Okay. Esto fue Regio Talks de IO Monterrey. Para el mundo. De IO Monterrey para el mundo. Esto fue Regio Talks.
el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. ¡Hasta la próxima!